Recuerden, la rinitis es la inflamación de la mucosa nasal. Aquí vemos la mucosa nasal, ¿verdad? Y esta parte está sumamente congestionada, es decir, está inflamada. Eso obstruye enormemente la respiración. Esta persona no puede inhalar, ¿verdad? No le entra el aire a la nariz. Por tanto, suele abrir la boca. Como consecuencia de esta inflamación, pues la persona puede estornudar, tener frecuente goteo nasal, estar rascándose constantemente. Yo siempre le digo, fíjese en sus hijos, los niños que se tocan la nariz constantemente, que pasan con los dedos así, son niños riníticos, son niños que tienen rinitis alérgica. Por eso tocan la nariz constantemente, porque les pica, porque produce picazón en la nariz. Producto de eso también los ojos se le pueden poner rojos, ¿verdad? Puede tener lagrimeo y puede tener mucho picazón, se pasan rascando los ojos y entonces generalmente estas personas se les pica los ojos en horas de la noche cuando la rinitis más lo afecta y entonces la mamá dice es que ella tiene sueño, ¿verdad? Entonces son pequeñas cosas que se van distorsionando y no nos damos cuenta, nos estamos negando porque no sabemos y ese es el propósito de este programa, que sabemos. Entonces el niño que se toca la nariz usualmente tiene rinitis, no son mañas ni malas costumbres que tiene el niño porque la mamá lo castiga o le dice deja de tocarte la nariz que esa es una mala costumbre. Es que el niño tiene una razón por la cual se toca la nariz y el que se rasca los ojos también tiene una razón por la cual se rasca los ojos. Producto también de la obstrucción de las fosas nasales, podemos tener zumbidos en los oídos, ¿verdad? Podemos tener oídos que nos duelen, podemos tener oídos que sentimos sensación de líquido adentro, sordera, tal vez por eso nuestro hijo no nos oye muy bien, se nos puede infectar y nos puede dar otitis. Generalmente las personas que se les revientan los oídos es como consecuencia de una rinitis en donde, vamos a ver más adelante, el oído fue contaminado por causa de la obstrucción nasal. Por supuesto, si la mucosa nasal está congestionada, para atrás tenemos este goteo posterior, es decir, la secreción que produce la mucosa nasal cae hacia la parte posterior de la faringe y el niño o la persona está constantemente aclarando la voz y haciéndole ¿por qué? Porque la mucosa cae, la mucosa bota las secreciones y la mucosa cae hacia atrás. Los médicos le decimos a esto goteo posterior, ¿verdad? Y eso causa que la garganta pase irritada frecuentemente, que tosa en la noche al estar acostado, cae una gotita, inmediatamente aclaramos y entonces podemos tener dolor de garganta por eso y por otras razones que vamos a ver más adelante. Entonces, miren, tenemos esta diapositiva en donde vemos una serie de consecuencias, ¿verdad? Una serie de consecuencias a relación a la obstrucción de la nariz, ¿verdad? Esa es una enfermedad que, aunque parezca inofensiva, pues miren cuánta complicación vemos ahí en esta pequeña diapositiva en donde vemos prácticamente 4 o 5 complicaciones fáciles de identificar. La siguiente diapositiva nos muestra la relación que tiene la nariz con los senos paranasales, ¿verdad? Los senos paranasales son las cavidades que nos permiten hablar. Ahí resuena la voz y gracias a esos senos que deben estar siempre vacíos y libres, podemos hablar. Ahí se resuenan los timbres de voz y gracias a ellos podemos hablar. Tenemos varios senos, ahí ven los senos frontales en la frente, los maxilares, pues alrededor, al lado de las fosas nasales, a ambos lados, y los senos esfenoidales y etmoidales que están en la base del cerebro, en la parte posterior de la nariz o la superior
de la nariz. Volvemos al estudio, ven estas fosas, entonces cuando todas estas cavidades drenan sus secreciones a la nariz para que en la nariz se evaporen, ahí se secan y de ahí se eliminan. ¿Verdad? En la siguiente diapositiva vemos un ejemplo de su complicación. Aquí vemos al lado izquierdo de sus pantallas un seno normal, en donde está rosadito, lleno de aire y todas las secreciones caen naturalmente hacia la cavidad nasal sin ningún problema. Y en la parte derecha vemos una mucosa nasal que está sumamente inflamada y congestionada, y esa obstrucción y esa congestión obstruye los drenajes naturales, la forma donde cae normalmente la secreción del seno, y hace que se congestione. Esta congestión por sí solo de los líquidos que se forman naturalmente produce compresión del seno y dolor, voz gangosa, vemos modificación en la voz, y si aparte de eso entra una bacteria a ese fluido que se acumula, entonces tenemos la famosa sinusitis con fiebre, malestar y síntomas terribles, dolores de cabeza pues realmente muy severos. Volvemos a estudios. Entonces ya ve, tenemos nuestra primera complicación, producto de la rinitis. La siguiente diapositiva vemos cómo el conducto la trompa de Eustaquio, que es un conducto que comunica la nariz con el oído, está ahí normalmente una relación. Ese tubito que se llama trompa de Eustaquio, ¿verdad?, permite, vamos a la siguiente, que el aire que se produce o que necesita nuestro oído entre desde la nariz. Esto normalmente entra una cantidad pequeña de aire y pasa al oído. Así funciona, necesitamos airear el oído medio. Ese tubo que ustedes miran en pantalla permite esa función, pero cuando la nariz está obstruida, entonces tenemos problema porque el tubo no funciona normalmente, y eso hace que haya acúmulo de secreciones, aumento de la presión, dolor y secreción dentro del oído, que solamente debe estar ventilado, pero como hay una presión negativa producto de la obstrucción, entonces se acumula líquido adentro, un líquido ceroso, ¿verdad?, que hace que el oído no funcione bien. Da la sensación de oído tapado y la sensación de agua dentro del oído. Entonces el niño se queja de que le duele o que siente tapado o que tiene agua adentro. Y aparte de esto, si por ese tubo sube una bacteria, entonces tenemos la famosa otitis, con la infección del oído, gran dolor, ruptura del tímpano y salida posterior de pus. Entonces, como podrán ver, dos complicaciones. La gente suele decir, es que este niño padece del oído, y realmente tiene rinitis y a cada rato le dan estos episodios. La siguiente diapositiva tenemos otra complicación, la conjuntivitis, ¿verdad?, alérgica. Por la misma continuidad, solución de continuidad que hay de la alergia, el niño no solo pasa rascándose la nariz, sino que los ojos se le ponen rojos, mantiene los ojos rojos, producto de la alergia. Entonces este niño pasa rascándose, y lo que tiene realmente es una conjuntivitis alérgica, muy asociada a la rinitis. Es probable que también pueda tener conjuntivitis alérgica sola, sin rinitis, pero va muy asociada, casi siempre van de la mano. Entonces ya tenemos otra complicación más de la misma rinitis. La siguiente diapositiva tenemos la peor de todas, ¿verdad? Nuestra niña que está en esa
foto es una niña que está durmiendo muy, muy mal. Parece una niña angelical, muy tranquila, pero realmente sabemos que la está pasando mal porque tiene la boquita abierta y está respirando por la boca toda la noche, ¿verdad? Esta niña tiene salida de la saliva que se le cae y impregna la almohada y la deja muy mojada. Probablemente esta niña ronque mucho, ¿verdad? Probablemente se agite en la noche y duerma y se dé vuelta para un lado, se da vuelta para el otro y pasa una noche muy mala y muy incómoda porque esta bebecita no puede respirar. Entonces el aire de la madrugada, frío, helado, polvoso, digo yo, entra directamente a las amígdalas y las maltrata. Porque las amígdalas nunca han sido diseñadas para ser mojadas o golpeadas, o maltratadas por el aire frío. La función de la nariz es humedecer el aire, entibiarlo y que entre tibio hacia los pulmones. Pero como esa función está obstruida, no está llevándose a cabo, entonces la niña abre la boca y mete el aire directamente a los pulmones, pasando frente a las amígdalas y golpeándolos antes de caer frío y polvoso a los pulmones. O sea que esta es una enfermedad que tiene muchas consecuencias y es más seria de lo que nosotros pensamos, porque entra aire directamente, sin filtrar, sin entibiar, directamente a los pulmones y nos puede provocar otros problemas ya en las vías respiratorias también. Pero en el camino encuentra las amígdalas, las golpea, las maltrata, ¿verdad? Y producto de ese maltrato, la siguiente diapositiva, vemos estas amígdalas terriblemente inflamadas, ¿verdad? Son amígdalas que constantemente están siendo golpeadas y maltratadas por el aire. Y como son golpeadas y maltratadas, las amígdalas responden a eso inflamándose. Es decir, están siendo injuriadas noche a noche, horas, todas las noches, muchos días, meses, hasta años. Entonces la niña, como tiene estas amígdalas muy inflamadas, entonces son amígdalas débiles, son amígdalas propensas a las infecciones y están debilitadas enormemente. Entonces vemos la siguiente diapositiva. Como resultado, ya tenemos la famosa amigdalitis. Y la señora, el papá o la mamá, perjura que la niña padece de las amígdalas y le echa la culpa a las amígdalas de esta enfermedad. Y sigue sin ver la verdadera razón de por qué estas cosas pasan, ¿verdad? Entonces, esta era una amígdala que antes de estar infectada ya estaba debilitada. Vemos la anterior diapositiva por esto. ¿Por qué? Ahí está. Esta amígdala, antes de estar como estaba antes, estaba completamente inflamada. Si ustedes se fijan, aquí está roja y grande, pero no está infectada. Pero sí es muy débil, ¿verdad? Y con facilidad, pasa a la siguiente diapositiva, se convierte en una amígdala infectada, ¿verdad? Y entonces yo le pregunto a las mamás, bueno, y entonces las amígdalas, ¿qué son? ¿Las malas, las villanas o son víctimas? ¿Verdad? Realmente las amígdalas son unas víctimas de la rinitis. Y el pago de ser víctima es la infección. Entonces esta niña pasa, o este niño pasa constantemente con episodios de amigdalitis y por tanto sufre mucho porque cada mes, cada 2 o 3 meses lo están inyectando porque el tratamiento pues es con penicilina benzatínica, porque estas bacterias mueren con la penicilina benzatínica. El tratamiento es correcto, pero la razón por la cual la están inyectando puede ser prevenida y ese es el objeto
de este programa, que la gente aprenda que puede mejorar enormemente la salud de sus familiares o de sí misma si tenemos muy claros los conceptos, porque la educación es salud. La siguiente diapositiva, vemos otro episodio que es muy común, ¿verdad? Tenemos una nariz que tiene una irrigación normal, que está muy irrigada porque ahí hay mucosa y la mucosa necesita mucha sangre, y entonces vemos cómo es rica en irrigación sanguínea. La siguiente diapositiva, y vemos que producto de esa erosión de la inflamación, pues tenemos, volvemos a estudio, esta naricita, ¿ve? Sangrando, miren. Entonces, con facilidad, con mucha facilidad, los pacientes con rinitis sangran de su nariz. ¿Por qué? La tienen inflamada crónicamente, los vasos sanguíneos de la mucosa nasal son erosionados constantemente y pues con facilidad sangran, ¿verdad? Entonces ahí tenemos una gama de complicaciones. Todo esto por la siguiente diapositiva, por favor, nuestra amiga la rinitis. Con esto vamos a nuestra pausa comercial y volvemos en un instante para ver qué podemos hacer cuando ya tenemos este problema y cómo lo vamos a afrontar y cómo lo podemos resolver, y de qué manera es tan importante la presencia o la ayuda de los papás para mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Volvemos. Sticker My, para la promoción de sus negocios, le ofrece elaboración de banner, sticker, microperforados, líneas para carros y decoración de motos, tarjetas de presentación, trifolios y calendarios. También estampados con serigrafía o bordados para camisetas y gorras. Letras individuales en PVC para rótulos luminosos y arañas para banner. Estamos ubicados en Colonia Carrizal, número 1, 2 cuadras abajo de la estación de bomberos, contiguo a Repostería Tasty, en edificio Plaza del Norte, segundo nivel. Llámenos al 3302-5337. Recuerde, Sticker My es la solución. Doctor Ricardo Rodas Márquez, médico especialista en pediatría, ofrece sus servicios profesionales en Hospital Medicasa de 1 a 4 de la tarde y en el Hospital La Policlínica de 4 a 7 de la noche de lunes a viernes. Los sábados concertar cita después de las 9 de la mañana. Atiende problemas del asma, rinitis, diarrea, sobrepeso, desnutrición y todo tipo de enfermedades que afectan a nuestros hijos. Reciba calidad y calidez para la comprensión de los problemas de la salud de sus niños y niñas y los mejores consejos para la solución de los mismos. Citas y emergencias al teléfono 98 85 66 21. Doctor Ricardo Rodas Márquez, especialista en niños, adolescentes y recién nacidos. Recuerde que la educación es salud. Tecniservicios Barahona, su centro de servicio automotriz. Estamos ubicados en el barrio Villadela, en la 6ª Avenida y 15 Calle de Comayagüela, contiguo a El Tabernáculos. Ofrece venta de llantas para vehículos de todo tipo, alineamiento y balanceo, revisión y reparación de dirección y suspensión, cambio de frenos, rectificación de discos de frenos, cambio de aceite de motores diésel y gasolina, venta de aceites, venta de repuesto para toda clase de vehículos. Le atendemos de lunes a viernes de 7:30 de la mañana a 5 de la tarde y los sábados de 7:30 de la mañana a 3 de la tarde. Teléfono 22 38 54 43. Le esperamos para atenderle con calidad y prontitud. Estamos para servirle. Tecniservicios Barahona.
Bueno, regresamos otra vez. Vamos a continuar nuestra información del día de hoy acerca de rinitis y queremos informarles a todos que pronto estarán tanto las diapositivas como los programas estarán publicados en Facebook, en la página La Educación es Salud, que pues actualmente está en construcción, pero que pronto podremos compartir, en donde pondremos todo el material, las diapositivas que usamos a su disposición para que las puedan ver o reproducir, y también pues los programas estarán ahí en la página de Facebook para que los puedan compartir y los puedan ustedes consultar cuando lo ameriten necesario. Recuerden, la página de Facebook se llama La Educación es Salud y pronto pues ya está en construcción y ya podemos ver ahí. En el futuro pues adjuntaremos en el cintillo la dirección para que ustedes dispongan de ella. Vamos a continuar el tema de hoy. La siguiente diapositiva pues vemos a esta muchacha que está en una crisis de rinitis. Esta es la expresión típica que vemos siempre en nuestros familiares y tenemos que fijarnos. Estornuda constantemente y la gente piensa que es que padece de gripe. Error, padece de rinitis, tiene alergia nasal. Entonces ya vimos todas las complicaciones y todas las probables complicaciones que puede tener una persona que tiene rinitis. Entonces ahora, ¿cómo vamos a afrontar este problema? Esto es fundamental porque esta es la solución. ¿Qué es lo que podemos hacer? Ya vemos que la rinitis es una enfermedad pues alérgica que es determinada genéticamente y que probablemente nos va a acompañar mucho tiempo en nuestras vidas. Pero no podemos vivir así. Por tanto, es importante cómo vamos a afrontar esta problemática. La siguiente diapositiva vemos lo que ya es el manejo. En primer lugar, pues el control ambiental es bastante difícil porque ya vimos que las sustancias que están en el aire son las que son responsables de nuestra alergia. Pero siempre podríamos hacer alguna situación. Este control ambiental se refiere a pues mantener limpio el hogar, sin polvo, mejor dicho. Si tenemos un patio o un jardín, mantenerlo lo más corto posible, ¿verdad? Limpio para que no haya un acúmulo de sustancias o muchos pólenes. También podemos quitarle peluches, ¿verdad? O sustancias donde hayan polvo alrededor de nuestros hijos, ¿verdad? Las almohadas, hay una manera de matar los hongos que es meterlos una vez a la semana al freezer. Eso los deja toda la tarde en el freezer, eso mata todos los ácaros que hay ahí, ¿verdad? Y los saca a la hora de dormir. Esos también sirven. Son pequeñas situaciones que pueden hacer, pero son prácticamente muy difíciles de controlar. No podemos prácticamente controlar lo que está en el aire. Algo que es muy importante, yo siempre hago mucho realce, es la vacunación anual con la vacuna de la gripe o influenza. Yo le digo gripe porque durante toda mi vida le hemos dicho gripe a la gripe y ahora pues nos dicen que se llama influenza, pues ahí está también la palabra influenza, ¿verdad? Estas enfermedades nos afectan enormemente, ¿verdad? Y son el desencadenante número 1 de las crisis de alergia, de la nariz y las del pecho. Es decir, la vacunación anual con la vacuna de influenza, como se conoce, es sumamente importante para todos los niños, los que tienen y los que no tienen rinitis, los que tienen y no tienen asma, pero especialmente para los riníticos y los asmáticos. Vacunarnos anualmente mejora enormemente la disminución
de estas enfermedades. Es decir, vacune a su niño todos los años. Vacúnelo en mayo antes de que empiece a llover, porque en mayo empieza la lluvia y casualmente empiezan también las jornadas de vacunación. Y es importante que vacunemos a todos nuestros hijos y especialmente a los que tienen rinitis y a los que son asmáticos. La siguiente diapositiva. El objeto fundamental del tratamiento es mantener la nariz destapada todo el día y especialmente en la noche. Recuerde, eso es lo fundamental. Si la persona pasa con la nariz destapada, duerme con la nariz destapada toda la noche, va a tener su boca cerrada. Y al tener la boca cerrada, pues las amígdalas van a dejar de ser maltratadas. Esa persona va a dejar probablemente de roncar y también va a dejar de emitir saliva o babear en las noches. Va a dejar de quejarse de dolor de garganta en las mañanas, como suelen quejar todos los niños cuando han pasado horas con la boca abierta. Van a dormir mejor, se les van a quitar las ojeras que manejan y su rendimiento escolar probablemente va a mejorar. Y su estado de ánimo, pues no digamos, porque las personas que duermen bien, que tienen una boquita cerrada, pasan muy bien, con muy buen ánimo y están dispuestos a tener un día pues ya que en mejores condiciones que la persona que durmió mal y que casi no podía respirar durante toda la noche. Entonces, para mantener la nariz destapada todo el día y especialmente en la noche, la siguiente diapositiva, es importante saber qué es el manejo. El primer, lo ponemos en pantalla, el primer sustancia, la primera opción, el antialérgico. El antialérgico es fundamental porque esta enfermedad es alérgica y entonces no podemos tener un tratamiento antialérgico sin un antialérgico. Es decir, necesitamos tomar este medicamento. La gente siempre pregunta, ¿y lo voy a tomar toda la vida? Bueno, generalmente usted lo toma si tiene los síntomas. Es decir, si está en un tiempo en donde está con la nariz tapada todas las noches, pues tiene que tomarlo todas las noches. Porque recuerde, el objeto es que tenga la nariz destapada. De estos, el más común y el más conocido es la loratadina, pero existen una gran variedad de antialérgicos para todos precios y todas oportunidades. Incluso es una manera de hasta tener opciones, porque en determinado momento un antialérgico puede que ya no haga efecto y podemos cambiarlos. Pero existe en este mundo de los antialérgicos pues la loratadina, la desloratadina. Regresamos a estudio, tenemos también la cetiricina, la levocetiricina, tenemos recientemente la fexofenadina, también tenemos la rupatadina, que son los antialérgicos más conocidos. Entonces la persona debe tener un antialérgico todas las noches. Si la persona toma su antialérgico y duerme feliz toda la noche, no se le tapa la nariz y no ronca ni babea, perfecto, solo con eso. No necesita más, porque si logra control con eso, pues solo con eso. Pero si no lo logra y todavía, a pesar de tomar su antialérgico, sigue con la nariz tapada, entonces vemos en la siguiente diapositiva, debe agregar otro medicamento, ¿verdad? Nos pone la siguiente diapositiva, un antiinflamatorio. El antiinflamatorio es un medicamento que desinflama la nariz. Generalmente es de uso tópico. Hay antiinflamatorios tomados, pero no son muy recomendables usarlos. Crónicamente se reservan para episodios muy agudos, pero lo mejor son antiinflamatorios tópicos, es decir, en la zona, aplicados directamente sobre la mucosa nasal.
regresamos al estudio. Y de estos hay varios ejemplos, ahí pusimos uno, es la fluticasona, que es un buen antiinflamatorio, pero existen una variedad de muchos precios, ¿verdad? Y todos son de uso local. Se agita un inhalador y se aplica directamente en la mucosa. Se le pone un puff en cada fosa nasal todas las noches, por supuesto, después de haber tomado su loratadina o su antialérgico que tenga en ese momento en uso. Está la fluticasona, está la mometasona, está la beclometasona y hay varios medicamentos de varias marcas que pueden ser usados en forma oral, nasal, perdón. Entonces, si ya tenemos un paciente que tomó su antiinflamatorio, su antialérgico y su antiinflamatorio y duerme feliz toda la noche, no hay problema, suficiente, éxito total. Pero si esto no ocurre, entonces pasamos a la siguiente etapa. Si el niño, a pesar, la siguiente por favor, de haber usado su antialérgico, su antiinflamatorio, aún sigue con la boquita abierta, respirando con la boca, entonces pues recurrimos como rescate a un descongestionante. Los descongestionantes siempre le van a destapar la nariz al niño, porque el descongestionante funciona privando la llegada de sangre a la mucosa nasal. Es decir, si el niño no le llega sangre a la mucosa nasal se retrae, se contrae, aumenta el espacio en las paredes y el aire fluye normalmente a través de la nariz. Pero este es un medicamento que no debe ser tomado habitualmente. Es una tentación porque resuelve rápida y efectivamente la obstrucción nasal, pero no debe abusar de él, ¿verdad? Porque solamente puede usarlo como adyuvante de los dos anteriores cuando fallaron, el antialérgico y el antiinflamatorio. Se tomó el antialérgico, se puso el antiinflamatorio y aún lo mira, la mamá le va a echar una espiadita cuando está durmiendo y lo mira con la boca abierta, ¿verdad? Entonces lo despierta y le da el descongestionante. ¿Por qué? Porque lo necesita. Y recuerde que usted quiere que el niño no respire por la boca, que tenga la naricita destapada. Entonces la ayuda del familiar, en el caso en que el niño pues requiera la asistencia de la mamá o del que lo cuida, pues es fundamental, ¿verdad? Y cuando sea usted o un adulto, pues la persona debe saber el orden: antialérgico, antiinflamatorio, y si a los 10, 20 minutos de haberse puesto el antiinflamatorio persiste con la nariz tapada, pues entonces ahí en su mechita de noche tiene un descongestionante y se lo toma. Pero lo importante es que no tenga la nariz tapada, porque el objetivo primordial de la rinitis es mantener la nariz destapada la mayor cantidad del tiempo para tener la boca cerrada y evitar los daños que esto conlleva. La siguiente diapositiva. Entonces, recuerde, el propósito único del manejo es mantener la nariz destapada toda la noche. Esta es la felicidad para los niños, dormir con la nariz destapada. Esto le quita las ojeras, esto le da buen ánimo, le aumenta el rendimiento escolar, evita que le salga saliva por la boca, evita que le duela la garganta por las noches, en las mañanas, y disminuye los ronquidos o los suprime del todo. Entonces, cuando usted logra este propósito de mantener la nariz destapada pero toda la noche, entonces usted ha triunfado. Usted ha logrado el objetivo y ha podido ayudar a su hijo o se ha podido ayudar a sí misma,
si lo hace usted ordenadamente. Y definitivamente todo va a mejorar cuando usted duerma con la nariz destapada toda la noche. Es decir, que venza y logre controlar esa rinitis que es tan molesta. Y entonces, si usted logra esto, entonces la siguiente diapositiva, pues vemos aquí otras alteraciones. Aquí vemos una foto de tratamientos ya más complejos, cuando los niños les podemos hacer pruebas para saber a qué son alérgicos, ¿verdad? Ahí hay una prueba en donde estamos viendo en qué sustancias las personas pueden ser alérgicas para un tratamiento ya más complicado. La siguiente diapositiva, vemos otra forma de hacer estas mismas pruebas, ¿verdad? Que también no son útiles, pero ya son altamente especializadas. Y la siguiente, si usted logra mantener la nariz destapada todo el día y especialmente en la noche, la siguiente, pues logramos lo que queremos, nuestro propósito. Ese es el propósito del tratamiento. Volvemos a estudio con esa imagen, por favor. Entonces, tenemos lo que logramos. Esto es lo que sueña toda madre, ¿verdad? O todo paciente, poder dormir plácidamente como ese niño que está, como se mira, dormido plácidamente con su boquita cerrada y disfrutando del sueño, ¿verdad? Recuperando su energía para el siguiente día, a enfrentarlo con la mejor disposición que se pueda tener. Entonces, no lo olvide, antialérgico, si funciona solo, perfecto, si no, antiinflamatorio. Si funcionan los dos juntos y está la nariz destapada, perfecto. Y si no, pues agregamos un descongestionante que siempre nos va a destapar la nariz y vamos a poder dormir con la nariz destapada. Este es el objeto del tratamiento de la rinitis. No lo olviden. Y en la medida que la persona pase con la nariz destapada, las complicaciones van a ser mínimas, ¿verdad? Yo les digo a las personas, cuando nosotros no ponemos atención a esta enfermedad, pues el futuro es muy malo y probablemente en la vejez vamos a tener sinusitis crónica, que es una enfermedad terrible, ¿verdad? Y de difícil manejo. Pero si desde pequeños educamos a nuestros hijos, nos educamos nosotros, aprendemos a mantener controlada la rinitis, pues todas estas cosas desaparecen del futuro si actuamos hoy. En la siguiente diapositiva, pues recordamos nuestro lema: hay que educarnos, debemos educarnos desde pequeños. Eduquemos a nuestros niños para que no tengamos que tener problemas en el futuro. Si usted le enseña a su niño desde pequeño a cuidarse de esto, él va siendo consciente. Niños de 5 o 7 años, ellos ya pueden decir: mami, dame mi loratadina, porque no quiero tener la nariz tapada. Es más, después nos pueden avisar: mami, yo necesito más, tengo que tomar el descongestionante porque ya hice el puff y aún tengo la nariz tapada. Entonces, tener conciencia de esto nos ayuda enormemente. Recuerden, ¿verdad? Esto es fundamental, educarnos es fundamental, ¿verdad? Y pues con este mensaje yo me retiro y les dejo, ¿verdad? Por el día de hoy, no sin antes rogar a nuestro Señor que pues nos acompañe siempre en nuestras vidas, en mi vida y en la de ustedes, ¿verdad? Y que sea nuestra fortaleza y nuestra sustento diario, ¿verdad? Le agradecemos mucho su sintonía y recuerde, yo soy el doctor Ricardo Rodas Márquez y les recuerdo que la educación es salud. Nos vemos el próximo sábado. Muchas gracias.
Sticker Mile, para la promoción de sus negocios, le ofrece elaboración de banner, sticker, microperforados, líneas para carros y decoración de motos, tarjetas de presentación, trifolios y calendarios. También estampados con serigrafía o bordados para camisetas y gorras.